Buenas tardes, noches, bienvenidos. Buenas tardes, noches, señor Marco, bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a todos. Buen día, buena tarde, casi buena noche. Buenas noches a todos. Vamos a empezar respetando y agradeciendo la puntualidad de todos. Ok, vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy su servidora Arely Serrano, que está en la sección de primaria de la ciudad de Córdoba, más bien Fortín, vamos a hablarles sobre límites que abrazan. Le puse este título porque en alguna ocasión, platicando con los papás en otras escuelas para padres, me decían qué difícil es hablar con mis hijos acerca del límite, qué complicado es decirles cuándo jugar con la tableta, decirles cuándo es que tienen permiso, los que tienen hijos adolescentes, en qué momento ya no pelear o en qué momento pelear, qué guerras tengo que iniciar o qué guerras debo parar. En ese sentido,
Creo que esta parte nos puede ayudar a todos a aprender juntos y a crecer, no solamente como personas, sino en este trabajo súper complicado que elegimos de ser papás, de ser compañeros de viaje en esto que se llama vida. Entonces, vamos a dar inicio y les voy a presentar la primera diapositiva. Quiero que observen este dibujito, es de la famosísima Mafalda, y les voy a dar oportunidad que lean el diálogo. Me gustaría que a diferencia de otras escuelas para padres, en esta sí pudiéramos interactuar un poquito y alguien me dijera qué ve en estas imágenes. ¿Algún voluntario por ahí? Buenas noches. Lo que pasa es que no se ve las imágenes, No se ve bien, se ve borrosa pero no se ve la imagen, o no sé si sea en el su... teléfono, pero no imagen. ¿Alguien más tiene esa situación de que no se vea la imagen? Yo sí la veo, son de Mafalda. Ajá. A ver, señora Anel, después se la compartimos, señor Marco. Dígame qué ve, señora Anel, en las imágenes. Son cuatro imágenes de un papá, la mamá con Mafalda y hay unos textos. Ok, ¿Quiere que diga los textos? sí, por favor. Ah. El papá dice, si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no le dices vos? Le dice la mamá. La Mm, mamá dice, Mafalda, sería conveniente que vieras menos tele. Mafalda contesta molesta, ¿qué? Y la mamá contesta, ¿qué, hijita? ujú. ¿Qué me puede decir de ese pequeño texto o cómic, señora Anel? Que los papás están tratando de evadir la responsabilidad o se tienen que apoyar en el otro padre para hacer cumplir la función y ninguno de los dos lo están logrando. Sí, este es el ejercicio bien complicado de ser papás. ¿Cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo logro encuadrar una conducta o una situación que yo quisiera que cambiara? Y digo que es bien complicado porque hay un juego ahí bastante difícil, que es dónde empiezan mis límites y dónde terminan, cómo se los enseño, cómo se los transmito. Y esta imagen nos dice muchas cosas, la comunicación, nos dice cómo papás a veces tenemos miedo de hacer ciertas cosas. En el segundo cuadrito no se ve mucho, ¿no? Pero inclusive da a entender que la mamá como que baja la voz, como que se hace chiquita para decirle a Mafalda, como para animarse a decirle que ya no vea tanta televisión y cuando Mafalda reacciona, entonces, bueno, cambiemos de tema mejor, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a tratar ese tema y vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Qué son los límites? Para que nos queden claros, les puse ahí tres formas de ver los límites, lo que son las fronteras geográficas, que si nosotros tenemos en la cabeza un mapa de la República Mexicana, de Mapamundi, del estado en el que vivimos, sabemos que está delimitado por una línea y que de esta manera distinguimos entre nuestro estado, el lugar donde vivimos y el otro. La personal, que es esta parte para proteger entre lo emocional y lo físico. Hay un ejercicio que hago con los peques cuando les enseñamos límites y es que parto la hoja en dos, la pongo encima y le digo tú de este lado, yo de este y empezamos a pintar. Entonces, en el ejercicio de estar haciendo nuestro dibujito, de repente me paso a su dibujo y la reacción de los peques es de, oh, te pasaste de mi dibujo. Y yo, oh, sí, lo siento, discúlpame. Ya lo borramos y lo corregimos. Es tan inocente y a veces es tan burdo el ejemplo que los niños pueden aprender esta parte
del límite, pero nos complicamos un poquito la vida en ese sentido. Y bueno, ya les agregué otro de matemáticas que dice que el valor de que se aproxima a una función o secuencia. Entonces, en concreto, ¿qué son los límites? Pues son el fin o el tope, es hasta dónde vamos a llegar. Pero hoy vamos a aprender algo curioso de los límites, y es que estos tienen que ver a veces con nosotros mismos. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, el plan A, B, C, D de cada uno de nosotros. Y voy a ponerles el primero y dice, ¿cuándo se tiene que acostar mi hijo? ¿Quién quiere participar? Si no hay Bueno, más voluntarios, yo paso. señor José, señor Marco, don Carlos, señora Dube, quién más anda por ahí? Bueno, hola, buenas noches. O sea, la pregunta es, ¿cuándo se tiene que acostar mi hijo? Ajá, Entiendo que es cuando acabe sus actividades y es como la hora de dormirse. sí. Esta pregunta es un poquito como tendenciosa, tiene su trampita. Y sí, claro, por supuesto, porque el objetivo es que nos planteemos es, ¿cuándo se tiene que acostar mi hijo? No el hijo de la vecina, no el hijo de todos en la escuela, no hijos de todo el mundo, sino mi hijo tiene establecida una rutina. Por eso les digo plan A, B, C y D. Nosotros ya tenemos un proyecto de vida con nuestros hijos. A veces se nos complica porque trabajamos todo el día y de repente en lo que pasamos por ellos a karate, que ya fueron a danza, llegamos a casa a 7, 8 de la noche, en lo que cenan, en lo que se bañan, en lo que se lavan los dientes, nos dan las 10 de la noche y a esa hora se vienen acostando. Y de repente vamos con el pediatra, con el médico, con la psicóloga y nos dicen, no, el niño tiene que dormir 10 horas mínimo. Y entonces a nosotros nos colapsa la vida porque dice, híjole, pues es que mi hijo no puede, porque nosotros tenemos un plan trazado. Entonces, justamente estas preguntas es para que vayamos reflexionando sobre este tipo de trampitas que nos hace la vida cotidiana. Dice, ¿cuándo le asigno sus primeras tareas? Las puedo hacer mejor yo. ¿Qué pasa con esta frase? ¿Qué creen que está encerrando? ¿Algún otro voluntario? Quizá la falta de tiempo a veces, ¿no? El hecho de que trabajamos quizá todo el día, llegamos y como decía usted, a lo mejor el tiempo que tenemos para estar con ellos a veces no es suficiente, que no les permitimos a ellos, pues equivocarse o hacer las cosas a su manera y a veces caemos en la desesperación de decir, a ver, espérame, yo lo hago más rápido y terminamos, ¿no? Yo creo que esa parte. Exacto. Eso es correcto. Esa es la trampa que encierra ese plan. Pues sí, tenemos que solucionarlo y la manera es, pues yo lo hago más rápido porque ya lo sé y ya lo tengo bien claro. Hay otra, dice, ¿qué hay de malo en que tenga el teléfono móvil que tanto le gusta? ¿Otro voluntario? Ninguno. Nadie se anima. Les prometo que no los voy a regañar. Pues en mi caso, bueno, no sé si solamente sea yo, ¿no? Pero a veces cuando le empieza uno a soltar cualquier dispositivo electrónico,
como que se enajenan y tienden a ser un poco más agresivos, ¿no? Entonces es cuando uno cae en la cuenta de que pues no es tan bueno que tengan tanta convivencia, tanto tiempo metido con algún aparato que pareciera entretenerlo, que pareciera que pues en algunos videos o algo así les enseñan algo, pero al final pues sí repercute, ¿no? En su conducta. Sí, por ahí vinieron los Reyes Magos hace poquito a las casas de todos nosotros y me sorprende mucho que la mayoría de los niños, digamos en edad preescolar y primaria, les pregunto qué les llegó de Reyes Magos. Me trajeron una tableta, me trajeron el iPad, me trajeron un celular. Y preguntando entre nosotros coordinaciones, me decían, claro, pues es que los papás están buscando cómo enseñarles algún valor, las letras, las canciones, y entonces recurren a los dispositivos y ahí les ponen videos para que aprendan ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues ¿qué hay de malo en que tengan un teléfono móvil que estaban deseando desde hace mucho? Y de ahí viene otra pregunta, y esta es, ¿por qué no comprarle ese juguete si lo tienen todos sus amigos, aunque ni siquiera me lo haya pedido? Es interesante que el día 5, 4 o 5 de enero, los primeros días de enero, lo primero que se hace cuando vamos a la calle es ver a todos los papás emocionados, viendo juguetes y viendo qué puede ser que a nuestros hijos les llegue el 6 de enero. Somos los más emocionados y nos gusta que tengan lo mejor. Y si no lo mejor, que se vea bonito. Y si no bonito, que sea estético, pero que además a veces es como muy, muy famoso el juguete que aparece en temporada, entonces todo el mundo lo quiere tener. A mí me sucedió, por ejemplo, que entraron estas figuritas de ternurines. Y los ternurines son familias de animalitos chiquitos muy bonitos, ¿no? Y bueno, todas las niñas lo tenían en la época en la que mi hija estaba en primaria y empezó con que, pues es que a mí me gustaría tener uno de esos. Y empezamos a ver y carísimos estos muñequitos. Pero bueno, yo decía, pues claro, si no, ¿cómo va a jugar con sus compañeras? Y si no lleva los ternurines y todas llevan sus ternurines, va a ser complicado para ella, pues, llevar a cabo esta socialización. Entonces, uno empieza a inferir que le hace falta, aunque ni siquiera lo haya pedido, aunque ni siquiera haya dicho, híjole, a mí sí me gustaría tener uno, ¿no? Luego continuamos. ¿Qué importante tiene exigirle cumplirle los modales en la mesa si es más cómodo hacerlo de manera informal? Pues ya en la plática, ya en la chorcha, este, ya que estemos más relajados, entonces ya le comento, pero pues, ¿qué tiene de malo que se vaya a cenar a su cuarto, que coma en su recámara, o que desayuna en el sofá y no se siente, o que mientras hace la tarea, pues también esté comiendo alguna chacharita? Entonces, pues sí, al final del día nosotros vemos que no hay ninguna complicación en eso. Y en ese sentido, aquí lo importante es que nosotros nos cuestionemos si estos límites que tienen que ver con el no, en realidad son para nosotros. En realidad nos preguntemos qué es lo que está manifestando este ser que busca que mi hijo tenga el juguete que tienen todos. O qué me está impulsando a que yo lo haga en lugar de él. Sí es cierto que las actividades laborales a veces nos piden como hacer las cosas que nosotros eh, habitualmente cumplimos como papás, como proveedores, como jefes de familia o como jefas de familia, pero en ese sentido es muy importante que ellos también tengan ciertas responsabilidades, porque si no de otra manera no aprenden. Cuando mi hija estaba en el kinder, ella entró como de 2 años y medio al kinder y tenía una esquinita que era su espacio de juego. En una junta de padres de familia nos preguntan a qué edad empiezan a hacer como sus primeras labores, levantar sus zapatos, acomodar su ropa. Y a mí se me ocurre la maravillosa idea de decir, bueno, Jocelyn tiene su espacio y ese espacio de juguetes le corresponde a ella tenerlo ordenado si quiere jugar ahí.
Y por ahí una mamá me dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, si la niña apenas va a cumplir 3 años, y entonces, pues eso te toca a ti porque eres la mamá. Entonces, acomodarle sus juguetes, levantárselos, porque pues es su espacio, pero está pequeña. Y en ese momento, como mamá, dices, híjole, si estaría haciendo mal, si es verdad que a lo mejor yo me estoy pasando de estricta, a lo mejor no debería ser así, debería ser una mamá más comprensiva, debería ser una mamá que efectivamente ayude a su hija a levantar sus juguetes y te lo cuestionas y entonces es cuando yo aprendí a poner límites y dije, bueno, ese es el pensamiento de una mamá, pero efectivamente, al ser una persona que trabaja y que cumple ciertas funciones, como lo es su servidora, pues voy a necesitar que mi hija haga lo propio, que es acomodar sus juguetes. Es una forma de ayudarme, ¿no? Con el paso del tiempo, pues ella asume otras responsabilidades y yo ya no tengo que estarme peleando con ella constantemente por la cuestión del orden. Ya entran en juego otras circunstancias con el tema de la edad, pero bueno, ya tengo que lidiar un poquito menos con esa situación. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, ¿qué queremos los padres para nuestros hijos? Esa es una pregunta que quiero que se hagan ustedes. ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Cómo esperan que sean sus hijos más adelante? Yo encontré una palabra que me encanta, que se llama felicidad. ¿Alguno de ustedes quiere algo diferente para sus hijos? ¿O ha pensado en algo diferente para sus hijos? Puede ser también tranquilidad. Tranquilidad, muy bien. ¿Alguna otra? Ok, algo que dijo señora Itsuri y que me encanta y es de tranquilidad. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a estar tranquilos, a tener tranquilidad en su vida? Decir no es algo muy difícil. Inclusive para adultos nos cuesta muchísimo trabajo. Es más fácil decir que sí. Es más, si a nosotros se nos ocurre por alguna razón decirle a un amigo que no le podemos hacer el favor, no, no, hombre. Pues eres el peor de los amigos, qué mala onda. Yo contaba contigo, esperaba que me echaras la mano. Yo cuántas veces te he ayudado y tú a mí no. Entonces, es súper complicado decir que no. Súper complicado. Ahora imagínense para un peque escuchar el no de alguien a quien ama profundamente. Lo primero que me gustaría que aprendieran es que no es negativo el no, es todo lo contrario. Fíjense que el decir no les enseña a tener este aprendizaje significativo de la consideración, de valorar lo que tienen. Les voy a platicar una pequeña historia de un paciente que tengo en el extranjero y él es migrante mexicano por allá y me dice, psicóloga, necesito hablar contigo, me urge porque estoy en crisis. Mi hija tiene un día que no me habla, su hija de 8 o 9 años, no me habla porque quería viajar a México y yo no le quise pagar el viaje a México, ¿no? Entonces, bueno, platicando, le digo, a ver cómo fue el contexto. Y me dice, fíjate que en diciembre vino Navidad, ya ves que aquí en Estados Unidos viene Santa Claus, luego viene la cena con la familia, entonces viajamos a otra parte de Estados Unidos, luego vino Año Nuevo, y pues es que estrenáramos algo bonito, luego vino Día de Reyes, y casualmente la nena cumple 1 o 2 días después años. Y me dice, pues le hicimos una fiestecita no muy grande, ya sabes, con la familia. Y pues la verdad es que sí me fui de la mano con los gastos. Pero mi hija me pide viajar a México y le dije que en este momento no podía. Que si a lo mejor hubiéramos planteado este viaje en diciembre, que fue cuando la invitan sus tíos que radican aquí, pues entonces
a lo mejor sí me podía haber administrado, gastar un poquito menos y entonces, pues, pagar lo correspondiente, porque me parece que tienen que pagar ahí una responsiva, una constancia, algo así, además de los boletos de viaje. Y dije, bueno, y tú le explicaste las razones por las cuales fue el no. Y me dice, no, la verdad no, primero quería platicarlo contigo porque si tú me dices que le pague el viaje, pues trabajo horas extra, busco la manera de adquirir un préstamo a lo mejor y para mandarla allá. Yo le preguntaba, bueno, ¿para qué quieres que haga el viaje? ¿O para qué quieres hacer todo esto? ¿Qué sentido tiene? Después de reflexionar mucho, me decía, sí, tienes razón. Creo que yo he hecho todo el tiempo como lo posible para que yo tenga muchas cosas y creo que este es el momento en el que es la primera vez que le digo que no a algo. Y le dije, bueno, puedes hablar con ella porque ella tiene sus ahorros, le dan por semana. Y le dije, bueno, platica con ella y le dices, bueno, en mi situación tengo muchos ajustes económicos para este inicio de año, pero lo que podemos hacer es que tú pones una parte de tus ahorros y yo pongo otra parte, o mamá y yo ponemos otra parte, porque creo que el tío le iba a ofrecer los boletos. Entonces le dije, bueno, ya están todos cooperando y entonces esto le va a permitir a ella como tener conciencia de lo que es el gasto, ¿no? Y lo que implica el viaje. Y así fue, lo planteó y el comentario tanto de su esposa como la nena fue de no, no, o sea, tú tienes que cubrir el viaje porque esa es tu obligación. Y entonces viene la parte de la reflexión para él y dice, ah, caray, algo estoy haciendo que no me está saliendo bien y que me está dando como mucho, mucho dolorcito en el corazón, porque entonces mi hija sí prefiere que no esté con ella, que trabaje más, que busque solucionarlo, porque ella quiere ese viaje. Y la verdad sí, sí me duele, me decía, ¿no? Y le decía, por eso de la importancia a veces no de sacrificarnos en el sentido de que las rodillas nos sangren, perder de vista nuestras necesidades para cumplir la de nuestros hijos. Hay cosas en las que podemos negociar y hay cosas en las que podemos plantear una situación diferente y entonces les estamos enseñando algo a nuestros hijos. Entonces, si nos damos cuenta, esto no es negativo, estamos enseñando a una persona a ser considerada con el otro, que finalmente, ¿qué es la consideración? Pues es un valor de empatía y demostrar cómo se puede sentir el otro ante una presión, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Nos vamos con la segunda. Es una parte esencial de la educación. Y bueno, me preguntarán ustedes, ¿y por qué? Bueno, porque les enseñamos al respeto, porque les enseñamos también a evitar caer en la manipulación. Cuando nosotros les enseñamos a decir que no, no les decimos que ellos lo digan, se los modelamos y les decimos en qué momento hacerlo. Cuando nuestros hijos están acostumbrados a un sí, a un sí, a un sí, a un sí, entonces ellos no aprenden tampoco a poner un límite sano con los demás. Y de repente es de, mi nene llegó sin pinturas porque se le regaló a su compañerito. Y cuando uno le pregunta al peque, dice, pues es que es mi amigo, me pidió que me lo regalara, que se los regalara, y se los regalé. Y entonces, ahí luego nos cuestionamos, híjole, ¿qué está sucediendo con esto que le estoy enseñando? Ese es un límite sano, pero que a veces se nos pasa desapercibido porque creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces le modelamos a siempre decir sí, estas personas de amor y ejemplo que somos nosotros, y pues ellos de dónde lo van a adquirir, de dónde van a discernir cuándo es propicio decir sí y cuándo es propicio decir no. Ayuda a entender las normas y consecuencias. En otra escuela, en otro lugar, en otra ciudad, por ahí había una peque a la que adoro con todo mi corazón, pero hizo una rabieta y entonces rompió la mesita en la que trabajaba. Hablé con los papás y me decían, pues Miss, la reponemos, la pagamos, no hay problema. Y yo le decía, sí, claro,
Eso es una solución a lo que está enfrentando la peque. Pero ella tiene que entender cuáles son las normas de convivencia y cuál es una consecuencia. Antes le decíamos castigos, ahora creo que es importante que ellos vivan una consecuencia, que sea equiparable a lo que sucedió. Y entonces le pedí a los papás, en casa van a poner un botecito y le van a poner reparación de mesa. Así, transparente, con una etiquetita grande que diga reparación de mesa. Cada semana la nena recibe para su tiendita 10 pesos. Muy bien, entonces, mira, aquí van a ir los 10 pesos de tu tiendita, ¿sí? Pero tenemos que reponer la mesa que se rompió. A esos 10 pesos le vamos a quitar un peso. Entonces le quitas un peso a su mesada y la colocas en el botecito, este peso. Este pesito es para pagar la reparación de la mesa. Y ya cuando haya completado, entonces me tiene que traer la alcancía para que paguemos el clavo, la pintura. Esa vez era un clavito. O sea, la mesa tenía reparación. Pero lo que queríamos que aprendiera la nena es una consecuencia. Y entonces ella llega muy mona, me entrega su alcancía, que tiene una etiquetita con cinta masking y dice reparación de silla. Y me dice, Miss, aquí ya está, completé la reparación de mi mesa. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo volvió a romper algo en su salón de clase? No lo volvió a hacer. Fue un aprendizaje significativo. Creo que juntó 8 pesos, 12 pesos, algo así. Y al final se lo regresé a papá y a mamá y le dije, bueno, aquí está el dinero. El objetivo es que la nena viva esta consecuencia a través de normas. Era muy fácil que, bueno, los papás pagaran. Es muy sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, retroalimentación? Vamos bien, ¿no? Muy Todo bien, bien, gracias. gracias. Ok, perfecto. Y, y justamente aquí vamos a hablar de la tranquilidad. Dice, desarrolla autocontrol. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a vivir la frustración, a transitarla y finalmente alcanzar la tranquilidad? Hola, muy buenas tardes, señora Miriam. ¿Quiere participar? Ok, entonces cuando yo le digo no a mi hijo, él va a vivir un estado de frustración. ¿Cómo el ser que más amo me está diciendo que no me va a comprar lo que quiero, que no me va a llevar de paseo a Disneylandia? Eh, ¿Cómo se va a negar a lo que yo necesito en ese momento? Y por ahí decía la señora Itsuri, la tranquilidad, esa es la manera de enseñarle a nuestros hijos a vivir más tranquilos. Tienen que transitar por la emoción de la frustración. No podemos evitar y darle vuelta que para que no se sienta mal, que para que no se enoje, le tengo que conceder cuanto quiera en el momento en el que quiera. Por eso hablábamos de que los límites tienen que ser más para nosotros que para los pequeños. Entonces, cuando él logra entender que ese no tiene una base, evitamos que sea violento para con los demás y para consigo. Porque inclusive vienen las rabietas, vienen los berrinches y se quedan en la emoción y dura mucho tiempo así. Y entonces de repente me dicen, híjole, es que se enoja muy feo, de repente tiembla, se me pone rojo, deja de respirar y no sé qué hacer. Pues precisamente porque está transitando por las emociones y pues no sabe cómo gestionarlas. Cuando nosotros ponemos el ejemplo de decir no y lidiamos también con la frustración, ellos aprenden a través del modelado. Y por aquí les tengo una pregunta. ¿Quién quiere sentirse un mal educador o padre con alguien a quien ama tanto? Creo que los que estamos aquí hoy reunidos, nuestro interés es mejorar en cualquier sentido, como papás, como compañeros de viaje,
como pareja para nuestros hijos si estamos separados, eh, como papá soltero, como mamá soltera, nos enfrentamos a algo que se llama miedo al fracaso. De repente hemos escuchado, antes la educación era basada en castigos. Ahora ya no, ahora escuchamos, por ejemplo, de la crianza respetuosa, que se desvirtúa un poquito en el sentido muy concreto de lo que es. Ya no castigan de manera punitiva a través de golpes, a través de cinchazos, de encerrarte, de cosas muy drásticas. Entonces, nos ponen en un punto como papás de decir, híjole, ¿cómo me puedo equivocar menos? ¿Cómo puedo hacer mejor la función de papá? Porque no quiero que mi hijo sea una persona que no tenga felicidad o que no viva tranquilo. Entonces, bueno, realmente es sencillo cuando nosotros lo practicamos constantemente. Hay que ser claros y consistentes, es decir, tenemos que ser totalmente honestos con la personita con la que estamos. No podemos ser incongruentes bajo ninguna circunstancia. O sea, si yo le digo no mientas, yo debo demostrarle que no se miente. Si yo le digo a mí no me gritas, entonces yo tampoco le voy a gritar. Va a llegar un momento en el que vamos a cambiar el tono de voz, pero lo podemos hacer de manera firme. Lo vemos a los ojos, nos ponemos a su nivel y podemos dirigirnos a él directamente. Son niños muy listos y muy inteligentes. Entonces, no hay necesidad ni de gritar ni de hablar muy bajito. En un tono plano, y es decir, no, en este momento no. Vamos a ir al supermercado, pero solo a comprar lo de la despensa. No voy a comprar juguetes. Y entonces el niño se queda pensando, a lo mejor me lo dice de broma, no me lo está diciendo en serio. Digo, en serio. Entonces le preguntas, ¿quedaron claras las indicaciones? A ver, dime qué te dije. Sí, que vamos a ir al supermercado y que no me vas a comprar juguetes. Ah, muy bien. Qué bueno que te quedó claro. Y entonces, a lo mejor lo hace de mala gana, pero el hecho de que te retroalimente a ti te ayuda como papá a entender que está siendo claro, que está siendo consistente. Ahora, si tú vas al súper y de repente ves un carrito muy mono de super oferta y dices, o una muñeca de super oferta y dices, ay, se la compro porque desde cuándo la quería. Entonces, abusado. Acuérdate de ponerte límites a ti mismo, ¿sí? Porque entonces ahí ya no serías consistente. Primero le dices que no y luego ya en el súper, pues ves la oferta y entonces te animas. Entonces hay que ponernos allí un interruptor que sube y baja. Sí, adelante, señora Anel y señora Isa. Primero Mm, señora Anel y luego señora Isa. Gracias. ¿Puedo hacer una interrupción aprovechando lo que comentó? Cuando uno de nuestros hijos nos contesta, como bien dice, que va a pasar por la frustración, ah, sí, mamá, ya te oí. Eso lo tomamos como una falta de respeto y lo tenemos que en ese momento tratar de, a ver, no me hablas bien, oye, no me hables así, me repites bien las cosas, di sí, mamá, por favor, y como que forzamos a que tomen una actitud, o entiendo que tal vez en ocasiones sí está bien dejarlos que, aunque sea de malas, estoy en mi clase, bebé, nos digan así y dejarlos para que no se haga más grande el tema o si me pueden más guiar un poco en ese momento de si tenemos que detener ahí el tonito o las caritas y voltear los ojos. Gracias. Y en ese sentido es muy importante que aprendamos a ver cuál es la batalla que vamos a lidiar. O sea, si en ese momento a lo mejor me dijo, ay, sí, ya, ajá, sí, lo que me dijiste. En ese momento a lo mejor no va a escuchar. Lo dejamos, pero después buscamos un momento más tranquilo y lo retomamos. Ya le hacemos una pregunta. ¿A ti te gustaría que yo te hablara así cuando me pides alguna cosa? ¿O a ti te gustaría que tu mejor amigo te hablara así? En el caso de los adolescentes, ¿a ti te gustaría que tu novio o novia te hablara así? Y entonces ellos entran en la reflexión. Ay, no. Ah, bueno, entonces yo te pido que a mí no me hables así. Pero tenemos que ser muy firmes, muy, muy firmes con ellos. Si a lo mejor
En ese momento lo podemos dejar pasar, pero lo retomamos y lo mencionamos ya con más tranquilidad, porque lo más probable es que en ese momento no esté en una escucha activa. Lo más que le digamos no los va a cumplir, pero más por salirse del problema y sin afrontar lo que venga. Señora Isa, dígame. Puso en el chat que fue un error. Ah, ok, gracias. Es que no veo el chat aquí. Gracias, señora Anne. Muy bien. Entonces, vamos a explicar por qué, siempre que sea posible, y es la razón. Y aquí creo que hay que encuadrar muy importante esta parte. Yo ya le di la indicación de que se va a acostar. Entonces yo entro a su cuarto y le digo, tienes 15 minutos para ponerte la pijama, lavarte los dientes y acostarte a dormir. Entonces me voy de la habitación, regreso, observo que está con la tableta, entonces le pido que me dé la tableta, se la apagamos, la retiramos y decimos, es momento de dormir. O sea, ya se terminó, ya no hay más opción. Y la última opción es desconecto el internet o los cables del videojuego, de la televisión, pero sí hay que ser muy firmes con lo que se está haciendo sin llegar a, ya le dije una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, y ya es que no se quiere dormir, y entonces nosotros terminamos frustrados y enojados y no avanzamos. Realmente nos enfrascamos también en la frustración y no llegamos a ningún lado con ellos. Sobre todo con los adolescentes, por ejemplo. Con los niños todavía puede funcionar como ya la indicación muy precisa y lo toman a bien, pero un adolescente luego a veces pelea más, o los pequeñitos de preescolar. ¿Tenemos algunas aquí? Señor Carlos, dígame. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, claro que sí, señor Carlos, dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Suelo aportar ahí a una información que leí respecto al tema que planteaba la señora Nel, Ujú. eh, de que justamente tendemos mucho a malinterpretar faltas de respeto con lo que es regulación emocional. Y que justamente cuando un niño hace muecas, como las que planteaban en el ejemplo, pues en el caso de un niño de 10 años, pues no lo tomemos como una falta de respeto, sino que es justamente la única manera que el niño encuentra de regularse emocionalmente. Esto yo lo leí en algún tema, en algún lugar en internet, que bueno, ya sabe usted que no necesariamente es verídico. Entonces, bueno, pues saber su opinión al respecto, ¿no? Y a lo mejor, bueno, si esta teoría fuese cierta, pues entonces el camino es como usted lo dice, ¿no? A lo mejor, bueno, lo dejamos pasar por el momento, pero lo abordamos después en otro momento en que el niño esté más receptivo a entender que, pues ese tipo de gestos, gesticulaciones, muecas o contestaciones, pues no son las correctas, ¿no? Pero bueno, sí, generalmente lo tomamos como una falta de respeto y se vuelve como caótico, ¿no? El tema. Sí, terminamos en una pelea a veces bastante encarnizada por esa situación con nuestros hijos. Efectivamente, ellos no saben regularse todavía y por esa razón es que reaccionan así. Entonces, en ese sentido, no es que sea correcto o incorrecto, es más bien ponerle un límite. A mí no me gusta que me hables así, a mí no me gusta que me trates así. Entonces, si yo te hablo con respeto, espero lo mismo del otro lado. Y nuestros hijos van a comprender que nosotros somos congruentes. O sea, a mí no me ves que yo te ando haciendo. Cuando tú me pides para mi libro favorito, pues yo no te digo de, ay, sí, ajá, sí. Porque entonces tú qué pensarías de mi comportamiento, de mi actitud, de mi cara, de cómo te lo digo. Y entonces el niño le va a decir, ah, pues no, no me gusta.
O qué mala onda mamá, o qué mala onda papá. Ah, bueno, pues yo también pienso eso cuando yo te hablo y me haces así. Entonces no lo hagas porque no me gusta. Pero tiene que ver con el límite. O sea, es lo que yo no quiero para mí, pero se lo estoy pidiendo para que ellos también aprendan. Porque van a la escuela y practican. Entonces, cuando alguien les hace muecas, evidentemente lo van a solicitar. A mí no me gusta que me haga los ojos así, o que se me quede viendo feo, o o que me haga la mueca de ay, ajá, sí, y me ignore. Entonces practican en la escuela. Cuando nosotros les modelamos, es más fácil que ellos lo comprendan. ¿A ti te gustaría que así te contestaran? O un ejercicio muy sencillo que les ponemos en la escuela es cuando alteran el orden del grupo y le preguntamos, oye, mi amor, ¿y papá, mamá tienen personas a su cargo, trabajan con gente a su cargo? Sí, sí, trabaja con fulano, con sutano y son sus trabajadores. Ah, ok. Oye, ¿me haces un favor? Le puedes preguntar a mamá y a papá, ¿cómo se siente cuando este trabajador no le hace caso? Y entonces van a casa y preguntan. Y ya el papá, mamá nos ayuda y nos dicen, no, pues a mí no me gusta. Yo tengo gente a mi cargo que no responde de buena manera y que la verdad se quedó sin trabajo. Platicaba con otro papá y me decía, ¿le puedo decir que esta persona pues ya no trabaja conmigo porque lo conocen y ya no trabaja conmigo porque se quedó sin trabajo por irresponsable? Y yo, claro, eso le sirve mucho a los chicos. Cuando tú hablas acerca de tu vida diaria y le dices, híjole, este, Miguel que trabajaba conmigo, pues ¿qué crees? Hoy lo despidieron y hoy lo despidieron porque no fue responsable para levantar su herramienta de trabajo. Entonces un compañero se lastimó y pues tuvieron que correr a Miguel. Y entonces los niños se quedan pensando, híjole, qué fuerte, ¿no? Entonces pareciera una comunicación, una conversación sin ninguna intención, pero es todo lo contrario. Nosotros les modelamos y les enseñamos con historias de nuestro diario vivir qué es lo que sucede, qué consecuencias se vive con cierto valor que no se ejerce. Entonces, sí, eso es posible. Hay batallas que sí podemos dejar pasar, pero es importante que después se encuadren. Ahora vamos a lo práctico. Les voy a poner casos o situaciones cotidianas. Y la primera dice, un niño quiere un dulce antes de la cena. ¿Cuál sería una respuesta sin límites? Señora Belén Sánchez, ¿me ayuda con eso? Claro, sin límites mencionas. Sí, 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 como que qué le contestaríamos si nos dice, híjole, quiero un dulce antes de la cena. Sin límites yo le diría que sí, pero la realidad es que, por ejemplo, mi hijo no come dulces, ¿no? Justamente por eso, porque, bueno, más que nada le explico o le hemos explicado cómo afecta el azúcar, sobre todo los dulces específicamente, en su organismo. Y la verdad es que hasta él solo, ya estando sin nosotros, cuando su abuelita o alguna tía le ofrece un dulce, él solo dice, no, gracias, porque afecta a mi organismo, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si comiera, pues en el momento le diríamos que sí, ¿no? Pero pues no, antes de la cena sí tendría el acceso a los dulces menos antes de la cena. Sí, muy bien. Ahí la respuesta sin límites es como papás, a veces se nos hace bien inocente, de verdad, y sucede mucho. Y entonces decimos, híjole, bueno, está bien, pero solo uno. Y ya después cenas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta con límites? No, no. Es importante que cenes primero para que estés saludable. Y entonces ahí va el no. Sí, está muy bien. Y sí lo practican. De repente por ahí tengo un peque hermoso, maravilloso, como lo son varios de sus hijos y estábamos hablando acerca de dormir temprano, entonces se queda con la abuelita el fin de semana y la abuelita pues ve programas en la televisión abierta y le dice, abuelita, me tengo que dormir a tal hora porque fueron indicaciones de mi terapeuta. Y entonces la abuelita se quedó súper sorprendida y le dice, ¿cómo? Le dice, pues sí, claro, porque él ha comprendido que si duerme bien, entonces al otro día va a tener un día mejor y va a estar más descansado. Entonces, sí, efectivamente, ellos lo replican, lo aprenden y lo replican. Señora Isa, ayúdame por favor con el siguiente ejemplo.
Sí, señor Carlos, dígame. Una pregunta, ahorita que tocaban el tema del modelado, y que Sí, pusieron un ejemplo ahí, a lo mejor que pudiera retomar de los dulces, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a ver, con lo del modelado, ¿cómo tratar con ellos estos casos en los que eh, ¿Ya? en los que a lo mejor nosotros no somos el mejor ejemplo del hábito que queremos enseñar o mostrar, ¿no? Entiendo la parte de modelado, pero pues para mí me parece un tema un poco utópico porque pues no somos perfectos. ¿es correcto? Y en algún momento es prácticamente exigirnos a los padres la perfección y eso es imposible, ¿no? No. Entonces, ¿cómo decirle que no a mi hijo, que no coma un dulce cuando yo estoy en ese momento tomándome una coca, por ejemplo? Y que justamente se trata de explicarle de que, bueno, pues mi chamba es enseñarte los mejores hábitos que inclusive a lo mejor pueda que yo no tenga, ¿no? O cómo lidiar con ese tipo de situaciones o ese tipo de circunstancias en las que el modelado, pues a veces no es posible, ¿no? Sí, fíjese que hay una situación ahí bien curiosa, por ejemplo, con la Coca-Cola. Yo con mi hija tenía como 2 años, yo creo más o menos, cuando sus tíos le ofrecen refresco. Ella no tomaba refresco. Entonces me queda viendo y me dice, ¿puedo tomar refresco? Y yo, sí, lo puedes probar. Solamente que para que el refresco salga de tu sistema necesitas tomar agüita. Entonces, por cada vaso de coca que yo me tomo, me tengo que tomar 4 vasos de agua simple. Tú por ese traguito te vas a tener que tomar un vasito de agua simple. Sí, mamá, sí, porque lo quería probar. Entonces prueba la Coca-Cola, le da un traguito y después te sirve su vaso, ¿no? Esa es la parte en la que les decía, a lo mejor efectivamente no somos papás perfectos y nos vamos a equivocar, pero sí hay que darles herramientas a nuestros hijos. A la fecha, mi hija no gusta el refresco, le gusta más el agua simple. Pero con este sencillo ejercicio es como decirle, pues yo tomo agua suficiente para, ¿no? O me mido, sí, ahorita me estoy tomando una Coca-Cola, pero en lo consiguiente trato de ser sano con lo demás. Tomar más agua, camino, evito ciertas chucherías. Entonces, de esa manera podemos ser el modelo. A lo mejor no vamos a abstenernos quizá de la Coca-Cola, pero sí le vamos a decir, bueno, yo consumo agua, como más verduras, que a lo mejor es algo que no pueden hacer nuestros hijos. Entonces, bueno, es un ejercicio y es como la práctica. Insisto, esto es práctica y nos vamos a equivocar, sin duda, pero vamos a equivocarnos lo menos posible. Hagamos lo posible, ¿no? De que así sea. Entonces, bueno, dice, los niños pelean por un juguete y ¿cómo sería una respuesta sin límites? Por ahí le pedí a la señora Isa, o ¿quién me ayuda? Señora Ivonne, por ahí veo a la señora Citlali, señor Marco, ¿quién se anima? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Ah, mire, a ver, tenemos el ejemplo de los niños están peleando por un juguete. La respuesta sin límites es dejen de pelear. Señor, Ujú. Ahora, ¿cómo sería una respuesta con límites? ¿Cómo nos imaginaríamos que fuera con límites? Bueno, podría ser decirle, eh, o sea, un ratito tú y después que acabes de jugar tú, tienes que prestarlo. Podría ser una respuesta con límite. ¿Sí? Podría ser. Una respuesta con límite también podría ser, no pueden usar ese juguete ahora si no pueden compartir, que es exactamente lo que usted dijo. Ustedes pueden jugar con este juguete siempre y cuando sea un ratito uno y un ratito otro, o un ratito una o un ratito la otra. Efectivamente, eso es una respuesta con límites. Muy bien. El siguiente ejemplo.
Hablábamos de las tabletas o de los dispositivos y dice, un niño quiere un rato más en la TV o en la tableta antes de dormir. No, no creo que a ustedes les pase, ¿verdad? Pero bueno, hay alguien en el mundo que sí le pasa y una respuesta sin límites es solo un ratito más. Es, bueno, pues ya lo voy a dejar 15 minutos más, 30 minutos más, 20 minutos más y entonces cedo. La respuesta con límites sería no, es hora de dormir para que tu cuerpo descanse. Y entonces ahí me sostengo. La respuesta, el no, es lo que les decía, a veces aparece, pero ¿cómo es? Con una razón. Es hora de dormir para que tu cuerpo descanse. Y ya luego vienen otros temas como la exposición a los estímulos visuales, ¿no? En algún momento les va a llegar esa información y lo pueden compartir con ellos en una plática informal. Un niño quiere acostarse muy tarde, ese es otro ejemplo, y entonces una respuesta sin límites, le decimos, está bien, quédate despierto otro rato, cedemos. La respuesta con límites sería, no, dormir temprano te ayuda a crecer y tener energía mañana. Lo que le mencionábamos a este peque que inició proceso terapéutico. ¿Cómo te fue el día anterior que no dormiste? Ahí estaba yo de malas, no quería jugar, no quería venir a la escuela, este, no le entendí nada a la clase de inglés. Y yo, ¿te acuerdas? ¿Y qué tal hoy que dormiste todas tus horas? Ay, no, mis jugué muchísimo y mis amigos y fui para acá y todavía en la tarde nos fuimos al parque a jugar. Entonces ellos empiezan a tener muy claro lo que son las razones por las cuales a veces nosotros les decimos que no. Muy bien, les hablaba de dos temas muy importantes que era educar con el ejemplo y educar con los valores. El ejemplo es lo que nosotros esperamos y el valor es lo que les vamos a enseñar. Si yo le modelo a mi hijo que mi palabra tiene peso, entonces me voy a dar a respetar. Cuando mi mamá y mi papá dicen no, es no. Y entonces, esa es mi escala de valores para enseñarle a mi hijo. Eh, híjole, se portó muy mal en la escuela y entonces tenía de premio ir a McDonald's. Entonces, híjole, pero ya le había prometido que íbamos a ir a McDonald's y pues ni modo de no cumplirle, pobrecito, ya tenía una semana y hoy se portó muy mal. Y entonces, bueno, aquí es donde tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros. ¿Cómo queremos que nuestros hijos aprendan nuestra escala de valores? Bueno, sosteniendo nuestra palabra, haciendo que nos respeten. Y no vamos a obtener el respeto si no nos respetamos a nosotros mismos. Si no, si no logramos que nuestros hijos vean que nosotros somos congruentes con nuestro actuar. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Ok. No, gracias. Todo bien. No, gracias. Excelente. Muy bien. Ya estamos por cerrar la sesión. Y ahora vienen las preguntas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta para su servidora? ¿Alguna duda? ¿Sí? Señor Carlos, dígame. Sí. ¿Sí me escuchan ahí? Ok. Sí, adelante. ¿Cómo explicarle a un niño el por qué no puede tener algo que todos los demás sí? Por ejemplo, un celular. Ok. ¿Se acuerdan que en la escuela de padres pasada había una cuestión del efecto que tiene neurológico las pantallas en el cerebro de nuestros hijos? Y hablábamos acerca de cómo los sobreestimula. Entonces, acercarnos a nuestros hijos y decirles que la razón por las cuales tomamos decisiones es por el amor que les tenemos. Y que en ese sentido, el amor le indica a usted como papá o a la mamá del niño es no prestarle pantallas para que logre un buen desarrollo neuronal y su parte prefrontal llega a la maduración y entonces le haga tomar decisiones.
Y puede ponerle ejemplos de su vida diaria. El problema, perdón que te interrumpa, No, adelante. es que estos escuincles están bien inteligentes hoy en día Sí, y entonces es lo que ellos interpretan, porque lo que acabas de decir tú, bueno, entonces a todos mis compañeros no los quieren porque todos tienen celular. Y claro, entonces en la primera discusión que tienen con el compañero, sí, pero a mí sí me quieren, ¿no? Y al rato entonces, a la dirección, ¿no? sí, Entonces, y digo, en su lógica no hay error, ¿estás de acuerdo? ¿es correcto? Entonces, híjole, no nos ha resultado a nosotros ese tipo de situaciones porque después nos genera más problemas. Ok, sí, tiene toda la razón. Pero es importante hablar de el de nuestro sistema y nuestros papás. Yo no estoy hablando de las otras familias, sino estoy hablando de la relación de tú conmigo o de nosotros contigo. Y aquí sí vamos a tener que lidiar nosotros con la frustración y con afrontar el hecho de que mi hijo sea el único que no tiene celular. Vamos a tener que amarrarnos el corazón, así, con todo el dolor del mundo, vamos a enseñar a nuestros hijos a lidiar con la frustración. Es, tú no vas a tener un celular hasta cierta edad. Yo lo recomiendo que sea hasta los 19 años, 16 años ya, si ya no podemos, ¿no? O, por ejemplo en la secundaria que a veces necesitas hacer tarea, que ya no nos queda de otra. Pero entre más podamos retrasarlo, mejor. Y le ayuda al desarrollo de nuestros hijos. Y entonces es como de, no. La respuesta es no. Un celular para ti en este momento no. Y ni modo. Ahí sí vamos a tener que trabajar nosotros con esta sensación de ser no esos padres tan buena onda y chéveres y ser, por ahí había un libro que dice los buenos padres y los padres buenos. Entonces, bueno, no voy a ser un padre bueno, pero sí voy a ser un buen padre. Y me toca, pues, lidiar con la sensación de no ceder ante la presión social. Y le estamos modelando exactamente lo mismo. O sea, No al sé si final de responde. cuentas, sí, en algún punto hay que caer en el autoritarismo de, pues no me importa lo que pase en las demás casas, aquí tú no vas a tener un celular y punto. Sí, solo que se lo vamos a tener que disfrazar. Es justamente esa parte en la que estoy pidiendo apoyo. ¿Cómo lo disfrazo? ¿Cómo lo disfraza? Sí, de esa manera. En este momento yo no puedo concederte el que tengas un celular. Lo lamento. Y así, con la emoción. Lo lamento mucho. De verdad que yo quisiera, pero no. Por este Ya, momento, sí, sí, sí. No es porque ok. yo diga, porque soy tu papá y porque aquí mando yo. No. Sí, los porqués vienen sobrando, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, ok. sí, sí. Y hay que ser muy asertivos. Hay que empezar siempre por la emoción. Híjole, esto me duele más a mí que a ti, esto no sabes lo contrariado que me pone, no sabes lo triste que me hace decirte este tipo de cosas, pero pues esta vez es un no. Y vamos a tener que lidiar con la sensación, porque la verdad es que se siente horrible como papá, se siente muy feo. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Como, sí, señora Anel, Sí, sí. es relacionado con lo mismo, nada más cómo complementar con apoyar al niño en que afronte en el salón de clases, pues los comentarios de otros compañeros que sabemos que todavía no tienen la madurez, pueden ser buenos niños, pero en este momento están influenciados de otra manera o por lo que sea, y pues hacen sus comentarios naturales, ¿no? Porque no tiene dinero, porque esto, porque el otro, porque tal, 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 y hacen sentir mal al niño. Entonces, en ese momento, pues no se le puede acompañar. Simplemente, mm, nosotros ya tomamos nuestra decisión, pero ¿qué estrategias o qué herramientas darle al niño para que pueda precisamente él un poco defenderse en ese sentido, pero tampoco sin meterse en camisa de once varas, como comentaban, en darles palabras o explicaciones que luego repitan y que pues no van a ser tomadas adecuadamente, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se pueden, cómo podemos tener respuestas o herramientas para darles y que solitos, de aquí a los 19 años, logren eso? Y segunda pregunta,
¿Qué pasa si quieren ahorrar para comprárselos ellos solos? No importa qué hora, a qué edad, pero a final de cuentas es un buen estímulo de ahorro, pero no se autoriza, etcétera. Gracias. Sí, más que defenderse, hay que ayudar a nuestros hijos a transitar en la emoción. Van a surgir comentarios y te van a decir cosas que probablemente te duelan. Y lamentablemente así es la vida. Entonces, cuando tú te sientas mal, busca ayuda. Afortunadamente en la escuela en la que están, pues está el departamento y entonces podemos ayudarles con eso. Pero sí hay que explicarle a nuestros hijos qué es lo que va a pasar. Probablemente alguien te va a comentar que no tienes dinero, que eres pobre, se van a burlar de ti y van a venir a lo mejor infinidad de cuestionamientos. Y entonces a nuestros hijos tenemos que equiparlos de herramientas para que transiten la emoción. Es muy importante que no eviten que sus hijos vivan las emociones. Es muy importante que les enseñen el cómo lidiar con esta sensación de la presión social, con esta sensación de la frustración, de no poder ser como los demás, de no tener como todo lo de los demás. Si nosotros escuchamos estas frases, tienen más que ver con nuestro miedo a que ellos vivan una emoción displacentera. ¿Cuáles son esas emociones displacenteras? El enojo, la tristeza, eh, la apatía, son cosas que duelen, pero como papás nos toca acompañarles. ¿Qué vamos a hacer? Pues prepararnos para todo eso. Mira, hijo, probablemente ahorita que ya todos tienen celular, los comentarios pueden ser estos, ¿sí? Pero esto es una percepción de alguien y no es una realidad. Porque, bueno, te dicen pobre. Bueno, ¿qué es la pobreza? ¿Tú eres pobre? No. Entonces, esto vamos a gestionarlo, no es verdad. Y entonces hay que poner un filtro en la oreja de nuestros hijos. Por ahí el ejemplo de la coladera, ¿no? Imagínate que tienes una coladera ahí, hay cosas que van a entrar en tu oído y tú decides qué te va a afectar y qué no. ¿Qué comentarios te van a afectar? No. Yo inclusive les llevé una coladera al salón y les dije, a ver, ¿esto que tú me estás diciendo me ayuda en algo a mí? No, no me ayuda en algo. Entonces, ¿qué hago con ese comentario? Pues lo paso por la coladera. No, no es algo que me beneficie, que me ayude, entonces no lo tomo. Pero sí hay que ayudarlos a transitar, tienen que vivir la emoción, porque ahorita es el tema del celular, después le pueden decir, bueno, ¿por qué no pruebas un cigarrillo? ¿Por qué no tomas una cerveza? Y entonces eso es una presión social. Y si nosotros no les enseñamos a transitar por la emoción, entonces no van a poder gestionar la presión y decir, pues no, no me interesa lo que tú pienses, a mí no me gusta tomar, a mí no me gusta fumar y en este caso, pues yo no puedo tener un celular en este momento. Les decía, Correcto. ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, les puse ahí dos preguntas. Como ustedes no tienen más preguntas para mí, yo sí quisiera que me respondieran estas dos preguntas. ¿Qué valor quisiera que mi hijo mencione cuando de adulto le pregunten qué te enseñó tu familia? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué comportamiento mío quisiera que mi hijo no repita? Y para cerrar la sesión, quiero que por lo menos mm, 5 de los participantes que están en la sala me ayuden con la respuesta, ya sea de manera voluntaria o escojo nombres al azar. Ustedes me dicen. Bueno, yo, en la primera sería el valor del respeto Muy bien, y que no me gustaría que repitiera tal vez eso, ¿no? El no saber decir que no, sino sí poner un límite cuando no quiero hacer algo y lo hago por compromiso. muy bien. Gracias, señora Itzuri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el valor que yo quisiera que, bueno, en este caso mi hija, pues tenga más presente es la honestidad. ¿Por qué? Porque, bueno, mi hija tiene 5 años y pues a pesar de que es pequeña, ahorita viene en una generación, como dicen muchos papás, muy listos. Entonces,
pues no podemos estar continuamente con ellos, ¿no? Y yo siempre le digo a mi hija, dime la verdad, todo lo que pase, cuéntamelo, sé honesta con mamá, porque digo, al final, pues son muy vulnerables, ¿no? Y aparte hay niños que pues no, obviamente no tienen la misma educación que uno quisiera darles a nuestros hijos. Entonces, para mí, que sea honesta desde pequeña, pues sí quisiera que lo tuviera muy presente. Y otro comportamiento, bueno, más bien, ¿qué comportamiento no quisiera que mi hijo repita? Es igual que la mamita anterior, que aprenda a decir no, tanto a mí misma, ¿no? También, o sea, porque también se vale que a los papás, nuestros hijos, pues no muchas veces los necesitamos obligar para hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que también el no por parte de ellos, pues creo que también vale. Muy bien, señora Erika. Excelente aportación. Sí, así es. A veces, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo es cuando los llevamos a conocer a alguien de la familia y les decimos, dale beso a tu tío, dale beso a tu tía, beso a tu abuelito. Y el niño se nos queda viendo y es como de, no quiero. Ok, bueno, ¿qué le podemos moldear ahí? La enseñanza es, bueno, puedes ser respetuoso si lo saludas de mano o simplemente lo ves a la cara y le dices buenos días, buenas tardes o buenas noches. Efectivamente, y ahí un no es muy adecuado porque le enseñamos el autocuidado y la protección para eventos futuros, situaciones de riesgo en concreto. Gracias, señora Erika. ¿Quién más por ahí? Llevamos dos. Me faltan tres. Bueno, pues buenas noches a todos. En cuestión al valor que quisiera que mi hijo aprenda y lo empiece a practicar, pues yo creo que está la empatía, ¿no? La empatía y la tolerancia son dos valores muy importantes, precisamente por los temas o los ejemplos que se ponían ahorita, ¿no? De cómo los hijos van a sobrellevar a ciertos comentarios que hagan sus mismos compañeros, ¿no? Entonces, la empatía es algo que ya en estas generaciones casi no está inculcado y va mucho de la mano con eso, o sea, el pensar, bueno, ¿cómo nosotros como padres tenemos que estar afrontando esas situaciones cuando a lo mejor en las casas de esos compañeritos podría practicarse esa parte, ¿no? No existiría ese problema quizás si practicáramos ese valor. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con mi hijo, inculcarle desde pequeño eso para que precisamente más adelante que pudiera surgir algún problema así, pues quizás no sea uno de los participantes en eso, ¿no? ¿Y qué comportamiento no quisiera que repitiera? Quizás la baja tolerancia a la frustración, porque precisamente con los temas que estamos mencionando, al menos a mí me pasa, yo veía en los ejemplos de cómo le dices a tu hijo, a lo mejor si está jugando con otro niño y quiere el juguete en ese momento, y quizás sí, tú le dices, bueno, van por turnos, tú un turno y él un turno, pero muchas veces no nos funciona y es una realidad, o sea, muchas veces a la primera no lo entienden y no sé si es algo como de constancia o podemos tener algunas otras herramientas, esa también era mi duda, pero ya no pude tener la oportunidad de hacer la pregunta. En ese caso, pues, ¿cómo o qué otras herramientas podemos ocupar cuando a lo mejor es por turnos o todos tenemos derecho a jugar con los juguetes? ¿Qué pasa cuando no es entendido, ¿no? O no es bien recibido? Porque bueno, yo creo que también va de acuerdo a las edades. Al menos, por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y medio casi, y yo creo que es la edad que tiene a lo mejor todavía no es capaz de poder entender esa parte, pero pues a lo mejor en ese punto la frustración de, bueno, es que no me entiende, ¿qué hago? Ya no tengo herramientas. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, no quisiera que fuera un patrón que repitiera, ¿no? A lo mejor no en esa situación, pero pues más adelante, durante toda su vida lo va a presentar cuando a lo mejor una cosa no le salga a la primera,
cuando a lo mejor muchas veces, no sé, en competencias, en alguna destreza, en algún deporte, a lo mejor nosotros querramos como padres que sea el primer lugar, que pase el examen y eso, pero bueno, ¿qué pasa cuando no, no? O sea, que sea tolerante esa frustración de cuando las cosas a lo mejor no salgan bien, porque pues como padres a lo mejor algunos tendemos al que todo nos salga bien, que todo nos salga a la primera, tiene que salir así, ¿no? Entonces, esa es una parte también muy importante. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Gracias, señora Julisa. Sí, es la práctica. Nuestros hijos van a aprender con práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los juegos muy inocentes de los turnos. Cuando jugamos avión, o en su peque es muy chiquito, pero puede ser las carreritas, por ejemplo. Vamos a jugar carreritas tú y yo. Ahora vamos a formarnos para las tortillas, para el helado. Entonces, ven, tú ponte aquí, tú te formas y yo estoy junto a él, lo acompaño, pero él se forma. Entonces, tú vas atrás del Señor y alguien va atrás de ti, porque así le enseñamos a tener límites. Vas a ir avanzando, ¿ok? Pero es tu turno y ya le empezamos a modelar. Va a haber gente que se le va a querer atravesar y el momento es cuando nosotros encuadramos. Le decimos, ok, esta vez alguien pasó tu turno. Es importante que tú le digas, es mi turno, pero que todo sea a través de juego. El avión, por ejemplo, subirnos a los columpios en el parque, eso le enseña los turnos a los niños, es práctica, juegos de mesa, el memorama, por ejemplo, genera mucho trabajo de lidiar con la frustración. Entonces, híjole, no encuentro el par y es un juego bastante inocente, por ejemplo, y lo podemos practicar con nuestros hijos. Es tu turno, es mi turno, no hagas trampa, no se puede levantar, le enseñamos reglas. Entonces, a través de los juegos es una dinámica muy bonita y la práctica, eso es lo que nos va a ayudar muchísimo. Espero que les sirva. Muy bien, me faltan dos por ahí. Señor Marco, veo a la señora Mariela, Miriam, señora Miriam, Christopher. Bueno, entonces nos quedamos con esas participaciones. Damos por terminada la sesión. Les agradezco infinitamente su asistencia, les agradezco sus aportaciones. De todas maneras, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Acérquense a nosotros para ver herramientas, recomendaciones, algo que podamos mejorar. También es importante, las críticas constructivas siempre se agradecen y estamos a la orden. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, pero si tienen su departamento o si gustan también pedir ayuda de nosotros, con muchísimo gusto nos quedamos a sus órdenes. Les deseo a todos una bonita noche y espero que tengan un reparador descanso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.